Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos, ¿cierto? Ya llegó el fin de semana. Que tengan un buen fin de semana, puedan descansar. Y también podamos dedicar un poquito el sábado de adorar al Señor, o también algunos que se reunirán el día domingo, ¿ya? Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Hoy día vamos a estudiar la iglesia de los altares, el segundo periodo de la iglesia. La otra semana estudiamos la iglesia del Edén, pero vamos a estudiar la iglesia que vino después que el pecado llegó a existir, la iglesia de los altares, porque Adán y Eva vieron claramente que en el Edén se sacrificó un cordero, porque ellos se habían vestido de delantales de higueras, pero se sentían desnudos de igual manera. Pero después aparece Dios y dice la escritura de que Dios le hace túnicas de pieles. Dios sacrificó un cordero para hacerle túnicas, no delantales, túnicas de pieles. No duda que ellos ahí vieron el primer sacrificio, porque si ellos siguieron el modelo de juntar piedras, de poner la leña, de poner un sacrificio, de tirar el animalito ahí y quemarlo, y el humo, dice la escritura, era un olor agradable ante el Señor, porque estos corderos que fueron siendo sacrificados por un periodo de tiempo representaban, mis queridos hermanos, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Por eso estos altares era la manera como ellos tenían de adorar en el segundo periodo. Es decir, que estos altares representaban la promesa de un Mesías de manera simbólica, ilustrativa. Vamos a ver acá Génesis capítulo 4, Caín y Abel, que ellos fueron a adorar a Dios. Vamos a ver cuál fue la diferencia de estas dos adoraciones y en qué terminó todo esto. Génesis capítulo 4, versículo 1 dice: y conoció Adán y Eva a su mujer. Es decir, que tuvieron relaciones sexuales, ¿ya? Eso significa la palabra conocer. La cual dice, concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Adquirir. Tuvo, cierto, un hijo varón. Versículo 2 dice, después Dios dice a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Si nosotros notamos acá el versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer. Es decir, que Caín fue el producto de la unión, dice la palabra de Dios, de Adán y Eva. No como piensan algunos, hermanos, hay algunos que piensan que el diablo tuvo relaciones con Eva y nació Caín. Porque el 1 de Juan, como dice que él fue nacido del diablo, no está hablando de haber sido engendrado, sino que Caín demostró con el tiempo el carácter del diablo, asesino, ¿cierto? Y mentiroso. Entonces, en ese aspecto, notan ustedes que aquí la escritura dice claramente de que Adán conoció a su mujer. Después aparece su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aquí no era el problema, mis queridos hermanos, lo que ellos hacían. Como nosotros podemos tener muchos trabajos y oficios diferentes. Aquí la palabra de Dios vamos a ver con qué actitud va Abel a adorar a Dios y con qué actitud va Caín. Versículo 3 dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Caín trae una ofrenda a Dios. Él lleva, mis queridos hermanos, producto de la tierra. ¿Por qué? Porque lo que él producía era aquello. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí aparece, cierto, un altar. Los dos llevaron al altar. Ponían piedras. Se reunían piedras. Las piedras nos representan a nosotros cuando vamos a adorar a Dios. La leña, la palabra de Dios. El fuego, el Espíritu Santo de Dios. Y el animalito representaba al Señor Jesucristo. Que fuera muerto y quemado representaba la crucifixión del Señor Jesucristo. Y el olor, cierto, ese vapor, el humo representaba las oraciones que llegan ante Dios. Ahora aquí el altar, las piedras no eran importantes, aunque se tenía que hacer así, ni el fuego, la leña. Lo más importante era él, el Cordero, es Jesucristo. En un culto, mis queridos hermanos, lo más importante es que tiene que estar el Cordero, tiene que estar el Señor Jesucristo. Eso es lo principal. Ahora, cierto, acá vemos nosotros que hay una conducta diferente entre Caín y Abel. Aquí, hermano, era de manera simbólica cómo se adoraba al Señor. Era el plan de la salvación. Después, cuando vino Jesucristo, se acabó con todo esto. ¿Pero por qué? A Dios le agradó la ofrenda de Abel y no de Caín.
Si nosotros vamos a la carta de los Hebreos capítulo 11, aquí da algunos detalles ya que el Génesis nos da. En Hebreos capítulo 11 y versículo 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Dice, por lo cual dice, alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus obras, muerto aún, habla por ella. En este instante, ¿cierto? Estamos hablando de Abel. Y Dios, hermano, dice que llevó un mejor regalo, una mejor ofrenda. Aquí quiere decir que llevó lo más bonito, lo más gordito, lo mejor para Dios. En cuanto a Caín, se nota claramente que tomó cualquier cosa que encontró, llevó lo peor para sacrificar a Dios. Aquí hay algo bien importante, mis queridos hermanos. Nosotros no le podemos a dar a Dios las sobras, el tiempo que si yo tengo, yo adoro a Dios, y cuando estoy hablando de Dios, tú puedes adorar a Dios en un campo, en tu casa, con tu familia. Recuerda que hay 3 cultos, que es el personal, el familiar y el congregacional. Para que sea congregacional, tienen que haber 2 o 3. Ahí eso ya es una iglesia del Señor. No podemos darle las obras al Señor en cuanto a nuestro tiempo, ¿ya? No, hay que tener cuidado. Hay que ser como Abel. Por fe hay que darle lo mejor. Cuando uno tiene un tiempo determinado para adorar a Dios, ese es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. No tenemos por qué robarle el tiempo a Dios. Bueno, aquí vemos nosotros que el versículo 5 dice, pero no dice, miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó, dice Caín, en gran manera. El rostro se le transformó. Decayó, dice, su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué, dice, ha caído tu semblante? Hermano, hay una cosa que es bien interesante. Cuando uno va a adorar al Señor, mediante su palabra, nadie tiene que ser retado en la iglesia, nadie tiene que ser del púlpito, ¿cierto?, palabreado, eso es muy feo, sino que hay que dejar que la palabra de Dios vaya fluyendo. Tanto se tiene que corregir como el predicador, como para todos. En la cena de la palabra de Dios todos comemos, todos tocamos algo. Pero aquí Caín tiene una característica, no le gustaba ser reajustado por Dios. Él era su manera nomás, fue a adorar a Dios a su manera. Y Abel fue a adorar a la manera de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, del Sermón del Monte, le dijo claramente que cuando uno iba a adorar al Señor y uno tenía odio en el corazón o tenía algún problema con otro, no debía ir a adorar a Dios. Primero tenía que ir a arreglar el asunto con el hermano y ahí llevar a la ofrenda ante Dios. Caín le tenía envidia a Abel. ¿Por qué? Porque Satanás, mis queridos hermanos, hizo un trabajo en Caín. Caín representaba el carácter del diablo. Y Abel, como era más espiritual, él representaba el carácter de Dios. Por eso en el libro de Génesis decía claramente que iba a venir una descendencia del diablo y una descendencia del Mesías. Abel formaba parte de la descendencia, pero fue muerto. Por eso pues Dios levanta a Set, mis queridos hermanos. Y dice lo siguiente, versículo 7. Si bien hicieres, dice, si lo bien hicieres, no será enaltecido, dice. Perdón, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, dice, a ti será tu deseo. Y tú te enseñarás, dice, de él. Hermano, aquí dice claramente la Escritura que una vez que llegó a existir el pecado, el diablo estaba a la puerta, estaba a la vuelta de la esquina. Ahora, ¿qué es lo que el diablo le sacó provecho a Caín? No hay duda que fueron las debilidades de su carácter. Una de las cosas, mis queridos hermanos, que más nos puede meter en problemas a nosotros es nuestro carácter. Tenemos el temperamento, que es lo que heredamos de nuestros padres, de los genes. Y tenemos también, mis queridos hermanos, el carácter el que nosotros vamos el que vamos desarrollando de la niñez, ¿ya? Es importante, hermano, dominar, con la ayuda del Señor, los dos, el temperamento y el carácter. Porque nosotros cuando no dominamos el carácter y el temperamento, tengamos seguro que el diablo va a sacar provecho de nosotros. Y Jehová le dijo a Caín, perdón, vamos a ir al versículo 8, me salté uno. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos, dice, al campo. Y aconteció, dice, que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Imagínese, hermano, tan terrible, ¿ya? Que fueron a adorar juntos y termina Caín matando a Abel. Una de las cosas más terribles, mis queridos hermanos, es matar a una persona. Muchas veces la fe, uno como predicador quizás no mata a una persona literalmente, pero uno la puede matar de manera espiritual.
Los predicadores tenemos que tener mucho cuidado en predicar, de no hacer tropezar. Tenemos que cuidar mucho nuestras palabras, porque a veces son nuestras palabras, no son las palabras de Dios. Con la palabra de Dios no hay que tener problema, porque la palabra de Dios viene de Dios. Con lo que hay que tener cuidado son con nuestras palabras, las palabras humanas, que muchas veces no edifican, muchas veces destruyen. Por ello he escuchado casos, hermanos, terribles. Una vez estuve acá en mi negocio una hermana que era evangélica, que le dijeron que había tenido relaciones con el pololo y el pastor ni siquiera sabía si era verdad o era mentira. Y en la iglesia tenían un lugar donde se sentaban las señoritas, es decir, que se sentaban las niñas que no tenían tenido relaciones, pero en otro lugar se sentaban las no señoritas. Yo le digo a usted, hermano, esa es la manera como Dios trabaja. Hay que decir del púlpito los pecados que tienen los hermanos. No es así. El Señor Jesucristo, cuando Judas iba a traicionar a Jesús, Jesús no le dijo nada, vete, ¿cierto? Traidor, aunque él realmente era un traidor. Sino que dice claramente la palabra de Dios que le dijo, ¿cierto? Claramente lo que tienes que hacer, hazlo. Después Jesucristo dijo, el que mete, ¿cierto? La mano ahí, moja el pan conmigo, es el que me va a traicionar. Pero no lo humilló. Dios, hermano, nunca humilla a nadie. Otra vez tuve otra experiencia, conversé con una hermana que dijo que un día en la iglesia llegó una profeta. Y la profeta, ¿cierto? Se levantó y había unas personas que estaban tocando instrumento musical y llegó la profeta y le dijo, tú y tu polola están en pecado ustedes dos. Y ella me dijo, ¡ay, qué grande! Cómo el Señor descubrió eso. Y yo le digo, ¿es el Señor? ¿El Señor tira el pecado en la cara o el Señor trabaja de otra manera? Mi queridos hermanos, el Señor trabaja de otra manera. El Señor es un Dios que restaura, es un Dios que primero trata personalmente con una persona. La Biblia dice claramente cuando hay la regla que dio el Señor Jesucristo. Dijo, si tú ves a tu hermano pecar, anda y conversa con él a solas. Por eso esas personas que se levantan, esos profetas dentro de la iglesia y apuntan el pecado de su hermano, no son representantes de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, si un hermano está en pecado, anda y tú conversa. Si no haces caso, lleva a unos testigos. Y si no hace caso, ahí llévalo recién a la congregación. Pero muchas veces no se siguen estos pasos. Hay personas que no están seguros lo que están haciendo algunas personas en la iglesia y van, mis queridos hermanos, a acusarlo con el pastor. Pero eso no es. Jesús dijo que había que conversar con él a solas. ¿Se dan cuenta usted, hermano, que la palabra de Dios nos enseña algo diferente? Por eso, mis queridos hermanos, termina Caín matando a Abel. Y Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mis queridos hermanos, con este cierto tema, la iglesia de los altares, de aquí para adelante, cierto que Dios da el ejemplo, en Génesis se hacen los altares a Dios, que se estuvieron practicando por los profetas, por los patriarcas, perdón, Abraham, Isaac y Jacob. Después comenzamos, ¿cierto?, con los otros periodos de la iglesia. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Siempre levantemos un altar al nombre del Señor. Cada vez que adoramos a Dios, levantamos hoy día un altar espiritual. Ya no tenemos que juntar piedra. Ya no tenemos que juntar leña. Ya no tenemos que llevar un cordero. Porque Cristo murió una sola vez y para siempre. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Es mi deseo de oración. Compartan estos temas con otras personas. Y suscríbanse al canal si algunos desean para que les llegue la notificación. Que Dios los bendiga y nos vemos en otra ocasión. Vamos a terminar con una oración. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor. Te damos las gracias porque tu palabra, Señor, es una lámpara espiritual que nos ayuda, Señor, cómo dirigirnos. Segundo periodo, iglesias de altares, pero en medio del pecado había una esperanza que no iba a quedar solo la descendencia del Mesías, los que adoraban a Dios, sino que había un plan de salvación precioso, Señor, el que tú has preparado para cada uno de nosotros, para los que te aman y los que te aceptan. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, que al llevar una ofrenda a tu altar, estemos cuenta con los hombres y también estemos cuenta contigo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.